Mientras muchos creen que los autos chinos son la compra inteligente por todo lo que ofrecen por el precio, hay algo que casi nadie te dice. Algunos de los SUVs más vendidos están empezando a mostrar fallas que no ves en el concesionario, pero sí después de unos meses de uso. Hoy en Autotech te voy a mostrar 7 autos chinos que parecen una excelente compra hasta que los usas. Y ojo con esto, porque el número 1 es probablemente el que más decepciona cuando lo manejas a diario. Aquí no vamos a hablar de opiniones, vamos a ver datos reales, problemas reportados y lo que nadie te cuenta antes de comprarlos. Si estás pensando en uno de estos SUVs, este video te puede ahorrar mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Esto es Autotech. Comencemos. Arrancamos con uno que puede sorprender a muchos, porque en papel parece una de las mejores compras del segmento, las Chery Tiggo 7 Pro. Un SUV que entra por los ojos desde el primer momento, con un diseño moderno, interiores llamativos, doble pantalla y un nivel de equipamiento que, siendo honestos, hace que muchos piensen que están llevándose algo de gama más alta por mucho menos dinero. Pero aquí es donde empieza el problema, porque una cosa es lo que promete, y otra muy distinta es lo que pasa cuando empiezas a usarlo todos los días. Especialmente las unidades entre 2021 y 2023 con motor 1.5 litros turbo y transmisión CVT han sido las que más comentarios han generado. Y no estamos hablando de un detalle menor. Varios usuarios coinciden en algo muy específico, y es que la experiencia de manejo no se siente tan refinada como debería. Hay una sensación constante de retraso al acelerar, como si el carro pensara demasiado antes de responder. En ciudad se nota, pero en carretera es donde más se hace evidente, sobre todo cuando necesitas hacer un sobrepaso. Y claro, aquí entra la transmisión CVT. Este tipo de caja está diseñada para ser eficiente, pero en este caso no logra disimular el peso del vehículo ni aprovechar del todo el motor. El resultado es una conducción que se siente forzada, poco natural, y que no corresponde con la imagen moderna que proyecta el vehículo. Pero el tema no se queda solo en la conducción. Otro punto que se repite tiene que ver con la electrónica. Sensores que fallan de forma intermitente, sistemas de asistencia que no siempre funcionan como deberían y casos donde aparece la luz de check engine con poco kilometraje. No es algo que le pase absolutamente a todas las unidades, pero sí lo suficiente como para que empiece a ser un patrón. Ahora, súmale a eso el tema de postventa. En varios mercados de Latinoamérica hay reportes de demoras en repuestos y diagnósticos que toman más tiempo del esperado. Y aquí es donde la experiencia completa empieza a cambiar, porque no solo es el carro, es lo que pasa cuando algo falla. Y hay otro punto clave que casi nadie menciona, el consumo. Aunque en ficha técnica promete eficiencia, en uso real muchos usuarios reportan cifras más altas de lo esperado, especialmente en ciudad. Esto hace que esa idea de SUV moderno y eficiente no siempre se cumpla en la práctica. Ahora, siendo justos, la Tiggo 7 Pro no es un mal vehículo. De hecho, por equipamiento y diseño sigue siendo una opción atractiva. Pero es uno de esos casos donde la primera impresión juega muy a favor, y el uso diario es el que empieza a bajar esa percepción. Y aquí es donde hay que ser claros para no generar confusión. Si realmente te interesa este modelo, lo más recomendable es evitar las primeras unidades con transmisión CVT o al menos probar muy bien su comportamiento antes de comprar. También es clave revisar el respaldo de la marca en tu país, especialmente en temas de servicio y repuestos. Porque al final, la Tiggo 7 Pro puede ser una buena compra, pero solo si sabes exactamente qué versión elegir y qué esperar de ella. Ahora pasamos a uno de los casos más interesantes de toda la lista, porque aquí no solo hablamos de fallas o sensaciones de manejo, hablamos de identidad. La Chevrolet Captiva que se vende actualmente en Latinoamérica no es una Chevrolet desarrollada desde cero, es básicamente una adaptación de la Baojun 530, un modelo de origen chino que General Motors decidió rebrandear para diferentes mercados. Y esto cambia completamente la forma en la que deberías verla. En papel, la Captiva parece una excelente opción. Es amplia, tiene capacidad para 5 o 7 pasajeros, buen nivel de equipamiento y un precio competitivo frente a otras SUV familiares. Por eso se ha vendido tanto. Pero el problema empieza cuando analizas lo que hay debajo de todo eso. El motor 1.5 litros turbo, que es el que equipa la mayoría de versiones, se queda justo para el tamaño y el peso del vehículo. No es que el carro no se mueva, pero sí transmite esa sensación constante de esfuerzo, especialmente cuando va cargado o en carretera. Adelantar o subir pendientes se siente más exigente de lo que debería en este segmento. A eso se le suma la transmisión, que dependiendo de la versión puede ser manual o automática tipo CVT. Y aquí vuelve a aparecer un patrón que ya hemos visto. La caja prioriza eficiencia, pero sacrifica respuesta. El resultado es una conducción poco emocionante y en algunos casos incluso incómoda cuando necesitas una reacción rápida. Pero donde más se nota el enfoque de bajo costo es en la calidad de materiales. El interior cumple a primera vista, pero con el uso empiezan a aparecer detalles.
Plásticos duros, ajustes que no se sienten tan sólidos y una sensación general que no corresponde con lo que muchos esperan de una marca como Chevrolet. La suspensión también ha sido un punto discutido. Es bastante blanda, lo cual en ciudad puede ser cómodo, pero en carretera genera una sensación de inestabilidad, sobre todo a velocidades altas o en curvas. No transmite la confianza que otros SUV del mismo segmento sí logran. Y luego está el tema de la percepción. Mucha gente compra la Captiva pensando que está adquiriendo un producto con el respaldo tradicional de Chevrolet, pero la realidad es distinta. Este modelo responde más a una estrategia de mercado que a una evolución de la marca como tal. Ahora, siendo justos, no es un SUV que presente fallas graves de forma masiva. El problema no es que sea un desastre, el problema es que no destaca en nada. Y cuando lo comparas con otras opciones del mercado, te das cuenta de que hay alternativas más equilibradas por el mismo dinero. Así que si estás considerando una Captiva, lo más importante es entender exactamente lo que estás comprando. No es una Chevrolet tradicional, es un producto adaptado, con un enfoque claro en costo y volumen. Y cuando tienes eso claro, la decisión cambia completamente. Ahora entramos a uno que genera opiniones divididas, porque en papel parece una compra inteligente, pero la práctica es donde empiezan las dudas, la Hack JS4. Este es el típico SUV que te convence rápido. Buen diseño, bastante tecnología para el precio, pantalla grande, asistentes, y una propuesta que a simple vista parece competir con modelos mucho más caros. Pero el problema aquí no es lo que ofrece, es cómo lo entrega. Y vamos directo a lo importante, la electrónica. Uno de los puntos más repetidos por usuarios tiene que ver con fallos en el sistema multimedia, retrasos en la pantalla, cámaras que dejan de funcionar de forma intermitente y sensores que no siempre responden como deberían. Esto incluye desde el monitoreo de presión de neumáticos hasta asistencias básicas de conducción. No es un fallo catastrófico, pero sí constante. Y ese tipo de problemas, en el uso diario, terminan siendo más molestos de lo que parecen en una prueba corta. Ahora hablemos del ensamblaje. Aquí es donde la JS4 empieza a perder puntos frente a rivales directos. Comparada con modelos como la Kia Seltos o la Hyundai Creta, la diferencia en calidad percibida es evidente. Materiales que se sienten más básicos, ajustes que no transmiten la misma solidez y detalles que con el tiempo empiezan a notarse más de lo que deberían. Y esto no es solo percepción, es durabilidad. Hay reportes de desgaste prematuro en interiores, ruidos con el paso de los kilómetros y una sensación general de que el carro envejece más rápido que otros en su segmento. Pero hay algo más importante aún, y es la inconsistencia. Porque uno de los mayores problemas de la Hack JS4 es que no todas las unidades se comportan igual. Hay usuarios satisfechos, sí, pero también hay muchos que reportan problemas desde relativamente bajo kilometraje. Y eso genera una sensación de incertidumbre que, siendo honestos, no debería existir cuando compras un vehículo nuevo. A esto se suma el tema de postventa. En varios mercados de Latinoamérica, la marca todavía está en proceso de consolidación, y eso se traduce en tiempos de espera más largos para repuestos y soluciones que no siempre son rápidas. Y aquí es donde la comparación se vuelve importante. Cuando tienes opciones como Seltos o Creta, que tal vez no tienen tanto equipamiento en papel, pero si ofrecen una experiencia más consistente, la decisión empieza a inclinarse. Porque al final, no se trata solo de lo que el carro tiene, se trata de cómo se comporta con el tiempo. La Hack JS4 no es un mal SUV, pero sí es uno de los casos más claros donde el exceso de tecnología no compensa una ejecución irregular. Y cuando un carro se siente como una apuesta, muchos prefieren no arriesgarse. Ahora vamos con uno que a primera vista puede engañar bastante, porque se vende muy bien como una SUV moderna, tecnológica y accesible, pero cuando la analizas a fondo, te das cuenta de que está más cerca de un carro de entrada que de un SUV realmente competitivo, la Bike X35. Este es uno de esos casos donde el diseño y el equipamiento juegan a favor. Pantalla, conectividad, una imagen que intenta verse actual, y un precio que la pone como opción inteligente para muchos compradores. Pero el problema empieza cuando pasas de lo visual a lo mecánico. La mayoría de las unidades que se venden en Latinoamérica utilizan un motor 1.5 litros aspirado, con una potencia que, siendo honestos, se queda corta para el segmento. No es un motor que tenga fallas graves, pero sí transmite esa sensación constante de esfuerzo. Aceleras y el carro responde, pero no con la soltura que esperarías en un SUV actual. Y aquí es donde la comparación se vuelve inevitable. Frente a opciones como la Renault Daste o incluso versiones base de la Chevrolet Tracker, la diferencia en desempeño es clara. No se trata solo de potencia, se trata de cómo entrega esa potencia, y en la 35 todo se siente más justo. Pero el tema no termina en el motor. Otro punto importante es la seguridad. En algunos mercados, esta SUV se ofrece con configuraciones bastante básicas, incluso con solo 2 airbags en versiones de entrada. Y hoy en día, en un segmento donde muchos rivales ya ofrecen 6 airbags de serie, eso ya no es un detalle menor. Luego está la sensación general de manejo. Dirección poco comunicativa, suspensión pensada más para ciudad que para estabilidad y un comportamiento que no transmite demasiada confianza cuando subes la velocidad. No es peligrosa,
pero tampoco destaca en ningún aspecto dinámico. Y hay algo que también hay que decir, la percepción de calidad. Aunque visualmente intenta competir, en el uso empiezan a aparecer detalles. Materiales sencillos, acabados que no sorprenden y una sensación general de producto básico. Ahora, aquí es donde hay que ser completamente claros. No es que la décima 35 sea un desastre, es que está posicionada como algo que realmente no es. Porque cuando la comparas con lo que ofrece el mercado hoy, te das cuenta de que hay opciones más completas, más seguras y con mejor desempeño por un precio muy similar. Y sobre el tema de versiones, muchos preguntan si hay una opción que solucione esto. La realidad es que, incluso yendo por versiones más equipadas como la Turbo, el enfoque del vehículo no cambia. Sigue siendo una SUV de entrada con limitaciones claras. Así que si estás considerando una Bike X35, la clave no es elegir versión, es entender que estás comprando un vehículo básico en un segmento donde la competencia ya dio un paso adelante. Y cuando lo ves así, la decisión se vuelve mucho más clara. Ahora llegamos a uno que cambia completamente el enfoque de la lista, porque este no es un SUV que se vea barato o básico. De hecho, todo lo contrario. El Changan X7 Plus es uno de esos modelos que te hace pensar que estás comprando algo de un segmento más alto por el precio que tiene. Diseño moderno, interior llamativo, doble pantalla, buen nivel de equipamiento y una primera impresión que realmente convence. Y ahí es donde empieza el problema, porque este es un carro que vende mucho en el concesionario, pero se cuestiona más con el uso. Aquí no estamos hablando de fallas graves o defectos claros. El problema del 7 Plus es más sutil, pero igual de importante, y tiene que ver con cómo se siente en el día a día. El motor 1.5 litros turbo cumple en cifras, pero la práctica no entrega una sensación de fuerza constante. Responde bien en condiciones normales, pero cuando le exiges, cuando vas con pasajeros o necesitas una reacción rápida, se siente más limitado de lo que uno esperaría por cómo se posiciona el vehículo. A esto se suma la transmisión de doble embrague. En conducción fluida funciona correctamente, pero en tráfico o a bajas velocidades puede presentar cambios algo bruscos o indecisos. No es un fallo crítico, pero es de esos detalles que empiezas a notar con el tiempo, especialmente en uso urbano. Otro punto importante es el consumo. Aunque en ficha técnica promete ser eficiente, en uso real hay casos donde el gasto de combustible termina siendo más alto de lo esperado, sobre todo en ciudad. Y esto rompe con la idea de equilibrio que muchos buscan en este tipo de SUV. La dirección y la suspensión también reflejan ese enfoque. Son cómodas, sí, pero no transmiten demasiada precisión y sensación de control cuando subes el ritmo. Es un carro pensado más para uso tranquilo que para ofrecer una conducción realmente refinada. Y luego está la electrónica. No presenta fallos graves de forma generalizada, pero sí hay reportes de pequeños errores en el sistema multimedia, retrasos en la respuesta de la pantalla o asistencias que no siempre funcionan de manera completamente fluida. Ahora, siendo justos, el 7 Plus no es un mal vehículo. De hecho, por lo que ofrece en diseño y equipamiento, sigue siendo una opción atractiva dentro de su rango de precio. Pero también es uno de los ejemplos más claros de algo que se está repitiendo mucho. Se ve más avanzado de lo que realmente se siente cuando lo usas todos los días. Y ese es el punto clave. Porque cuando un carro genera una expectativa alta desde el inicio, cualquier detalle que no esté al mismo nivel se nota mucho más. Así que si estás considerando un Changan X7 Plus, la recomendación es clara. No te dejes llevar solo por lo que ves en el concesionario o en la ficha técnica. Pruébalo en condiciones reales, especialmente en tráfico y uso diario, porque ahí es donde realmente vas a entender si cumple con lo que estás buscando. Ahora si llegamos a uno de los SUV más vendidos en mercados como México, España y varios países donde este modelo ha ganado mucha popularidad, el MG ZS. Y aquí hay que ser muy claros desde el inicio, no todas las versiones son el problema. El punto crítico está en las versiones con motor 1.5 litros aspirado. Porque en papel, este SUV tiene todo para convencer. Buen diseño, buen espacio interior, precio competitivo y una marca que mucha gente sigue asociando con algo más tradicional. Es de esos carros que ves y piensas que estás haciendo una compra inteligente. Pero cuando lo manejas todos los días, la historia cambia. El motor 1.5 litros aspirado simplemente se queda corto. No es algo subjetivo, es algo que se siente constantemente. Aceleras y la respuesta es lenta, especialmente cuando el vehículo va cargado o necesitas reaccionar rápido. No es que el carro no pueda, pero siempre da la sensación de que le falta fuerza. Y aquí entra otro factor que empeora esa sensación, la transmisión CVT. El motor sube de revoluciones, hace ruido, pero el carro no avanza con la misma rapidez. Esa desconexión entre lo que escuchas y lo que sientes hace que la conducción se perciba forzada y poco natural. Y lo más importante es que no es algo puntual, es constante. En ciudad, en pendientes, en adelantamientos, siempre está presente. Es un comportamiento que con el tiempo termina cansando, porque no es lo que esperas de un SUV moderno. Otro punto a tener en cuenta es la seguridad en algunas versiones. Dependiendo del mercado, hay configuraciones bastante básicas en este aspecto, incluso con menos airbags de los que hoy muchos consideran estándar.
Y eso ya no es un detalle menor. En cuanto a calidad, cumple, pero no destaca. Materiales sencillos, acabados correctos y una sensación general acorde al precio, pero sin ese nivel de refinamiento que algunos esperan por la imagen del modelo. Ahora, siendo justos, el MG ZS no es un mal vehículo en términos generales. Es cómodo en ciudad, fácil de usar y tiene un diseño que sigue gustando bastante. Pero el problema principal está claro, la mecánica de las versiones más comunes no está a la altura de lo que el carro promete visualmente. Y aquí es donde hay que ser muy directo. Si estás considerando un MG ZS, lo mejor es evitar las versiones con motor 1.5 aspirado, y si es posible, optar por las variantes turbo, que ofrecen una respuesta mucho más adecuada para el tipo de vehículo. Porque en este caso, no es el modelo, es la versión la que define completamente la experiencia. Y llegamos al número 1, el que más promete por el precio, pero también uno de los que más termina decepcionando cuando lo usas a diario, el Geely GX3 Pro. Este es el típico SUV que mucha gente compra pensando que está haciendo una jugada inteligente. Precio accesible, diseño aceptable, una marca que ha ganado reconocimiento en los últimos años y una propuesta que en papel parece lógica. Pero el problema aquí no es algo puntual, es el conjunto completo. Porque cuando lo analizas a fondo, te das cuenta de que todo en este carro se siente justo. El motor 1.5 litros aspirado cumple con lo básico, pero nada más. No hay margen. No hay reserva de potencia. Aceleras y responde, sí, pero siempre con esa sensación de que está trabajando al límite. En ciudad puede ser suficiente, pero en carretera, con carga o en situaciones donde necesitas reacción, se queda corto. Y esto no sería tan crítico si el resto del vehículo compensara, pero no es el caso. La transmisión, que puede ser manual o tipo CVT dependiendo de la versión, mantiene esa misma línea. Funciona, pero no destaca. En el caso de la CVT, vuelve a aparecer esa sensación de esfuerzo constante, donde el motor suena más de lo que el carro realmente avanza. La experiencia de manejo en general es básica. Dirección ligera, poco comunicativa, suspensión enfocada en comodidad, pero sin mucha estabilidad cuando subes la velocidad. Es un carro que cumple para moverse, pero no transmite confianza ni solidez. Y luego está el equipamiento. Aquí es donde mucha gente se convence, porque ofrece lo necesario y algunas cosas adicionales que lo hacen ver competitivo. Pero cuando lo comparas dentro de su mismo rango, te das cuenta de que hay opciones que ofrecen más en seguridad, en tecnología o en desempeño. Y ese es el verdadero problema del GX3 Pro. No es que falle gravemente. No es que tenga un defecto específico que lo arruine. Es que nunca realmente destaca en nada. Todo es promedio, todo es justo, todo cumple, pero nada sobresale. Y en el mercado actual, eso ya no es suficiente. Porque hoy tienes opciones que por un precio similar ofrecen mejor desempeño, más seguridad o una experiencia de manejo más completa. Y ahí es donde este modelo empieza a perder sentido. Ahora, siendo justos, puede ser una opción válida para alguien que solo necesita moverse en ciudad, sin exigir demasiado y con un presupuesto limitado. Pero en cuanto empiezas a pedirle un poco más, es donde se notan todas sus limitaciones. Y por eso está en este puesto. Porque es uno de esos carros que parecen una buena compra al inicio, pero con el tiempo te das cuenta de que podrías haber elegido algo mejor. Después de ver esta lista, queda algo muy claro. No es que todos estos SUV sean malos. El problema es que muchos prometen más de lo que realmente entregan cuando los usas en el día a día. Y ahí es donde está la diferencia entre una compra que parece inteligente y una que realmente lo es. Por eso, más allá de marcas o diseños, la clave siempre va a estar en entender qué versión estás comprando, cómo se comporta en uso real y qué puedes esperar con el tiempo. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estos te ha dado más dudas o cuál agregarías a la lista? Déjalo en los comentarios. Si este video te ayudó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido así. También puedes unirte completamente gratis a la comunidad de WhatsApp del canal escaneando el código QR en pantalla o desde el link en la descripción. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerte miembro. Tendrás beneficios exclusivos y el enlace también lo encuentras en la descripción. Ahora te dejo estos dos videos en pantalla que seguro te van a interesar. Esto fue Autotech. Nos vemos en este siguiente video.